Hola mis amigos, Dios les guarde y Dios les bendiga. Hoy quiero hablar de un personaje que muchos conocemos, personaje bíblico que se dedica a hacer lo malo y que se llama Diablo, Satanás o Serpiente Antigua. Este personaje aparece como por primera vez cuando Adán y Eva casi pecara al hombre. La serpiente antigua, dice en Apocalipsis capítulo 12 que es la serpiente antigua, dragón escarlata, diablo o Satanás. Entonces vamos a hablar un poco de este personaje, de la creación de este personaje. Satanás es creado y se habla un poco de la creación, aunque se dice que es el rey de Tiro. En Ezequiel 28:11 se refiere a Satanás, como tal la creación de Satanás. Era un querubín protector lleno de hermosura, de piedras preciosas, de los vestuarios que se habla ahí. Y los primeros de sus tamboriles fueron para él el día de su creación. En Ezequiel 28:11 vamos a encontrar esta parte de la creación del diablo o Satanás o ángel protector o querubín protector. Era el que protege las cosas de Dios. Dice que en el huerto de Dios estuviste y dice que en piedras de fuego te paseabas hasta que se halló maldad en ti y se corrompió. Y dice que fue lanzado a la tierra con todo, con sus ángeles. En Apocalipsis dice que sus ángeles y él peleaban contra Miguel y sus ángeles. Este personaje lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 12, la guerra que hay en el cielo. Se habla primero de una señal de una mujer que está a punto de dar a luz un hijo varón y es el que va a regir con vara de hierro a las naciones. En esa parte se refiere a Jesucristo. Muchos interpretan de que es la iglesia, porque habla de la descendencia de ella, que debe ser la iglesia de Cristo. Y algo otros interpretan de que es María, pero la descendencia viene por Jesucristo, porque que es hijo de Dios es Jesucristo. María es una mujer santa, pero es tomada para que nazca el Hijo del Hombre como tal, como la carne y como Jesucristo en carne, lo que es humanamente Jesucristo. Ya en lo espiritual se entiende que el Hijo de Dios, Jesucristo, ya estaba en el cielo, que vamos a ver en otros videos, y en el capítulo 1 de Salmos, versículo 7, vamos a encontrar a Jesucristo como Hijo de Dios. Cuando Dios lo crea, dice, te creo hoy. Lo mismo que aparece también en el libro de Hebreos, en el capítulo 1 de Hebreos, el primer capítulo, cuando dice que Dios le dio semejante nombre, o sea, el nombre que le da de hijo. Pero lo que nos estamos enfocando es en la creación de Satanás. Cómo fue creado Satanás y cómo aparece en muchas partes de la Biblia. En Ezequiel 28:11 habla de la creación, todo lo que la fiesta que hubo en el cielo, todo lo que se hizo por el día de su creación, por el querubín protector, por el ángel. Y cuando fue lanzado a la tierra, dice que se ha visto por espanto serás. Y los que le conocen dicen que ya no es un ángel resplandeciente, sino un espanto. Dice, espanto serás. Entonces hay una serie de acontecimientos donde viene Satanás. En muchas partes de la Biblia vamos a encontrar obstaculizando. Vamos a encontrar a Satanás, lo vamos a encontrar también en el libro de Job. Cuando los hijos de Dios se presentan ante la presencia de él, y dice que entre ellos iba Satanás. Y Dios le cita a Job. Le dice, mira, que de dónde viene, dice que viene de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios le cita a Job y le dice, mira, mi siervo Job es recto y perfecto. Entonces, donde Satanás empieza a poner como unas controversias, porque dice que le ha dado riqueza, porque le ha dado tal cosa, porque le ha dado esto. Es que es así, que es bueno contigo. Entonces, donde Dios le permite que lo toque, que le toque las riquezas. Muchas personas piensan hoy en día, y quiero mirar esto, es de que Satanás tiene un poder como el de Dios, o más grande que Dios, o la mayoría que vaya más al infierno que Dios. Satanás es puesto por Dios como para asustar a la humanidad,
como para que la humanidad tenga un arrepentimiento, la humanidad no busque lo malo, porque se va para allá por saber que Satanás se lo va a llevar. Eso es lo que se mira de Satanás. Y en esa parte de Job, pues miramos cuando recibe muchísimo poder. Es que la gente piensa que por cualquier cosita ya es el diablo. A veces las obras de la carne se confunden con las cosas del diablo. Y todo es el diablo, y todo es el diablo, y todo es el diablo que lo tentó. Y las personas carnalmente hacen sus cosas, sus fechorías, y tienen a Satanás como un chivo expiatorio. Es la tercera persona, el culpable fue Satanás que me tocó, fue un demonio que me tocó. Y la persona lo que siente es gozo y deseo de hacer sus cosas, de no abstenerse, y después tiene el chivo expiatorio para echarle la culpa. Es lo que miro en la que la gente ha tomado a Satanás. Entonces, aparte del poder que recibe en Job, es que Satanás tiene mucho poder. Dios le da un poder, Dios le permite un poder a Satanás, porque dice que descendió hasta fuego del cielo cuando acabó con todo lo de Job. Uno lee esa historia de Job y va a mirar cuando Satanás acaba con todo. Acabó con los hijos, acabó con vacas, acabó con asnas, acabó con todo lo que tenía Job. Ese mismo día dice que descendió fuego del cielo. Satanás es capaz de descender fuego del cielo con el permiso de Dios. Que Dios le permita eso porque Satanás, el poder de Satanás es limitado. Él llega hasta donde Dios le permite. Si miramos cuando Jesucristo es bautizado, que sale del Jordán, dice que fue llevado en el Espíritu al desierto y fue tentado por Satanás. Satanás lo cita como hijo de Dios. Satanás le dice, si eres el hijo de Dios, dile a tu Dios que mande ángeles y te cuiden cuando sube a un edificio. Y él mandará ángeles para que no tropiece, porque le cita la Escritura. Dice, ¿acaso la Escritura no dice eso? Entonces hay muchas partes en la Biblia donde vamos a encontrar todo lo que Satanás hace. Todo lo que los demonios hacen, porque Satanás desciende con una cantidad de ángeles del cielo también que se vinieron con él. ¿Por qué digo esto? Porque es que en Ezequiel 28:11 habla de la creación, pero no especifica de cuántos se vinieron con él. Pero en Apocalipsis capítulo 12, ya terminado el capítulo 12, habla de que fue lanzado a la tierra él y sus ángeles. Y peleaba Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Satanás tenía una cantidad de ejércitos en el cielo también. Igual que Miguel como defendía el trono de Dios, pero fue vencido por Miguel y sus ángeles y lanzado a la tierra con todo ese montón de ángeles caídos que llaman. Eso es lo que es Satanás. Entonces muchos se han enfocado en pecar y hacer cosas y colocar a Satanás como el chivo expiatorio, como es el culpable, es esto y esto. No es que esté defendiendo lo de Satanás, lo malo, pero sí hay mucha gente que se ha enfocado en esto y en las iglesias muchas cristianas se habla únicamente de Satanás, el diablo, aquí está el diablo metido, y donde hay un cristiano no puede estar el diablo porque huye. Entonces cuando Jesucristo es llevado al desierto, Satanás le cita la Escritura. Satanás pone a prueba a Jesucristo. Jesucristo 40 años de desierto y le pone muchas pruebas y muchas cosas para ver cómo lo hace caer. Pero si miramos, Satanás Satanás lo tienta hasta que Jesucristo dice, ya no más, vete ya Satanás, y Satanás se va. O sea, hasta ahí llega la tentación de Jesús en el desierto, porque Satanás dice, bueno, hasta acá. Jesucristo le dice, bueno, hasta ahí. Satanás, y mucha gente piensa que los satanistas, que todas esas cosas están fuera de Dios, que Dios no ve eso, que Dios no mira eso. A Satanás se le ha dado como un poder, a sus ángeles, como un poder que muchos piensan que Satanás es hasta más fuerte que Dios. Y a Dios a veces lo minimizan, pequeñito, y a Satanás le dan un poder grande. Satanás y el diablo sexto y el león rugiente y tal cosa. Porque le quieren dar como un poder muy grande a Satanás, y Satanás hace y permite hasta que Dios le permite, hasta ahí. Un satanista, para poder practicar el satanismo, tiene que pedirle permiso a Dios. Dios está primero que él. Muchas veces dicen, pero es que un satanista no, donde el satanismo no está Dios. No, Dios está en todas partes porque Dios es omnipresente. No te que Dios es omnipresente. Dios es el que todo lo ve, Dios es el que todo lo hace. Y entonces esas partes es lo que uno mira, que a veces mucha gente le ha quitado, ha minimizado a Dios. Y el libre albedrío. Hay un libre albedrío donde dice que no, que usted puede salvar a la gente, que no es de que se engendra el vientre de la madre el ser humano, sino que usted puede, con enseñarle que acepte a Jesucristo, con eso ya usted lo salvó. Y Jesucristo dice muy claro, nadie llega a mí si mi Padre no lo atrae. Nadie llega a Jesucristo si mi Padre no lo atrae. Porque es que Dios, desde que, no es que uno diga que, o mucha gente ha dicho, lo que pasa es que Dios hizo entonces la humanidad para matarle, no. Pero para mí tengo que ser un Dios que todo es omnipresente, un Dios que un año son como 1000, un día es como 1000 años,
Dios sabe los pensamientos de todo el mundo, hasta Jesucristo sabe los pensamientos de los judíos. Ahora Dios, si miramos a Jesucristo, sabe los pensamientos de los judíos, dirá, a lo que pensaban ya Jesucristo les decía. Ah, están pensando, están diciendo esto, miren que es Jesucristo. Y muchos, yo creo, o sea, en mi forma personal, de que desde que uno se engendra en el vientre de la madre, es por parte de Dios. Un gen, un esperma, que se forma un ser humano, mire lo que se forma. Se forma un óvulo con un espermatozoide y sale un ser humano con todo. Si usted no es un ser humano con todo, con oídos, con boca, todo un organismo, un espíritu, una cosa que a veces nosotros no alcanzamos a definir como ser humano, cómo somos creados, cómo es el ser humano, porque el ser humano tiene muchísimas cosas que no entendemos de nosotros mismos, de un esperma todo lo que sale. Entonces lo que se entiende, o lo que yo entiendo, es que Dios es omnipresente. Entonces mucha gente le ha dado más valor al diablo que a Dios. Yo mucho he repetido todo el diablo, que el diablo, y que el diablo, y que el diablo, y se habla poco de Dios y de Jesucristo. A veces se habla más del diablo que de Jesucristo. Entonces Satanás es esa parte. Satanás va a tener su castigo, Satanás va a ser lanzado al lago de fuego, Satanás va a ser encarcelado. El que es omnipresente, el que tiene todo el poder es Dios. A Dios no se le puede quitar el poder. Entonces por eso quería hacer en este video hablar un poco de lo de Satanás, porque hay mucha gente que todo es Satanás. Hay mucha gente que porque una persona está enferma, no, el diablo lo tocó. No, esto es porque el hombre cometió adulterio porque le gustó. La persona comete adulterio porque le gusta y porque piensa que si vuelve a los caminos de Dios, Dios vuelve y le perdona. Dios sigue pecando como que va y se confiesa y a los 3 días vuelve y peca y vuelve y se confiesa y los pecados se le limpian. Muchos cristianos hoy en día piensan también lo mismo, de que pecar y volver a convertirse y volver otra vez ellos llaman, cuando uno vuelve a la iglesia, es a reconciliarse con Dios, porque llegó a una doctrina. Porque llegamos a la tal doctrina y nos habíamos salido de ahí, entonces ya nos volvemos a reconciliar con Dios. Es lo que a veces nos pasa. Es lo que a veces nos pasa referente a lo que es Satanás y demonios. Pero esos demonios sí ya existen y fueron exiliados públicamente. Dice que fueron exiliados públicamente cuando Jesucristo muere y los exilió públicamente, en regiones celestes. Ellos están en unas regiones celestes, y también hay muchos demonios sueltos, muchos espíritus sueltos. Eso es lo que quiero hablar un poco del poder que se le ha querido dar a Satanás. Mucha gente, y tacha mucho la Escritura, que la Escritura no dice eso, a Jesucristo lo minimizan, que Jesucristo no tuvo gente, que Jesucristo nadie lo recibió. O sea, no sé por qué el cristianismo hace eso. De decir de que Jesucristo nadie lo recibió en Israel, que cuando Jesucristo vino ninguno de los judíos lo recibió, y uno mira que una cantidad de gente lo recibió. Hay gente que dice que 120 personas nada más, pero la Biblia habla de que Jesucristo envió 75, después envió otros 75 a predicar. Que cuando resucitó a Lázaro, dice que se juntó una multitud grande, y todos creyeron en él. Cuando lo persiguieron para matarlo los judíos porque había hecho eso, Jesucristo fue ese refugio cuando volvió a Galilea, que entró a la entrada a Jerusalén, que es donde viene el Día de Ramos. Dice que lo esperaron multitudes que habían creído en él. Pero ahora uno con un cristiano dice, no, Jesucristo únicamente 2 o 3 lo aceptaron, pues todavía para mantener esa mentira. Entonces tenemos que leer mucho la Escritura para que se pueda entender la Escritura, para que no nos metan cuentos que no son bíblicos. Porque dice que cuando él dice que los servidores no le aceptaron, es cuando viene a su tierra, a la tierra de Galilea, que es donde llora por ellos, por Jerusalén, porque esa gente no creía en Jesucristo, no creyeron en él, porque él era de ahí, porque decían que era el hijo de José, del carpintero. Entonces, como era humilde, pues no crean que era el que estaba predicando y que era el hijo de Dios. Eso es lo que se entiende de la palabra. Entonces, también mucha gente ha agarrado esa parte para minimizar a Jesucristo, para decir que Jesucristo que no es eso, que Jesucristo nadie lo aceptó, y darle como más poder al diablo, lo crean como más poder al diablo. Y buscan muchos textos bíblicos que no se refiere a eso. En Juan 10, 10, encontramos cuando dice que vino para matar, hurtar y destruir, es el ladrón. Ahí no se está refiriendo a Satanás, porque antes está hablando de Jesucristo, está confrontando a los judíos. Y entonces le está diciendo de que antes le vinieron muchos ladrones. Pero la gente dice no, ahí se está refiriendo que el ladrón vino para matar y destruir es al diablo. O sea, le está metiendo el psicotico al diablo. Ahí está hablando de los que vinieron antes que los que robaron. Él está diciendo que los judíos roban. Si uno lee todo el texto, va a entender de que los judíos eran los que robaban, negociaban con la palabra de Dios. Eso es lo que los judíos hicieron. Y entonces mucha gente dice que ahí está hablando para el diablo. Y ese texto lo aplican.
que el ladrón no vino sino para matar, destruir y hurtar y no sé qué cosa. En Juan 10 está hablando es de el ladrón como tal, como los judíos. Si usted estudia todas esas partes, se da cuenta que es como los judíos, no se está refiriendo al diablo. Y muchas partes donde también se refiere al diablo, de que va, lo menos en San Juan, en Apocalipsis capítulo 12, al terminar ya el capítulo 12, que se refiere a la serpiente y a la mujer que va a dar a luz, dice que Satanás ha descendido con gran ira. Con gran ira, dice hacer guerra contra los que guardan la palabra y el testimonio de los mandamientos de Dios. Él viene a destruir a esas personas, vino a eso. Pero habla ahí está hablando también de todo ese montón de ángeles que bajan con él. Viene a hacer guerras contra ellos. Y cuando van los hijos de Dios ante la presencia de él en Jud, Satanás iba con ellos. Satanás siempre anda perturbando, dañando y eso. Pero no toda la culpa no se le puede echar tampoco. Todo lo que el ser humano quiere hacer, que son obras de la carne, se puede decir que es el diablo que la está haciendo. Porque la persona que es cristiano, que anda en el evangelio, no tiene por qué decir que el diablo anda con él. Y si usted no mete en una iglesia, entonces no es una iglesia cristiana. Es como eso de que dice que doctrinas de demonios. Muchos confunden y malinterpretan las cosas de Dios con doctrinas de demonios. Porque dice en Timoteo que se levantaron doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Y entonces la gente piensa que doctrinas de demonios en una iglesia cristiana, que está el demonio predicando, eso es una gran falsedad. Porque si hay doctrinas de demonios. Hay doctrinas del 666, que yo las conozco, y aquí muchas, ya en Colombia, en muchas partes hay doctrinas del 666 que habla desde el anticristo. En Estados Unidos se cambió la Biblia cristiana por unas Biblias satánicas. Se practica el ocultismo, el satanismo, en todo. Y yo con estos videos, que he subido, que he escudriñado mucho la palabra, he tenido una serie de ataques de brujos. Cada rato me están enviando al Face y se hacen pasar por pastores y eso, y cuando uno los asigna al grupo, al Face, cuando salen con un montón de santería, de brujerías, de todas esas cosas, porque ellos saben que se les está dando duro, que se les está hablando de la palabra, lo que es la palabra, y ellos quieren tener a la gente engañada. Entonces en estos días nada más eliminé como 5 o 6 brujos que cada rato me mandan notificaciones y se hacen pasar por cristianos. Y están ahí en brujería, que hacen trabajos de hechicería, que hacen eso y que hacen eso, entonces los elimino del Face. Los elimino, los bloqueo. Porque eso es lo que quiere hacer el diablo. El diablo no quiere que la gente se levante, el diablo quiere tener a la gente atada, el diablo quiere tener a la gente cegada ahí, de que la gente no entienda la escritura. Y si uno entiende la escritura, no habla con la escritura, lo ven raro, no, porque es que es lo que la gente aprendió, es lo que la gente enseñó. Lo que a usted le enseñaron los cristianos hace mucho tiempo, lo que a usted le enseñó el cura hace tiempos, no lo que la Biblia dice como sí. Lo que es que esto es la escritura como sí, si creemos en la escritura, si creemos en la palabra de Dios, qué es lo que se debe, qué es lo que la palabra dice. Entonces, como hay un montón de cosas torcidas ahí, que la gente se ha salido, y entonces el diablo es lo que quiere tenerlos ahí, engañados. Y los brujos y los santeros y todas esas cosas son los que también se levantan. Hay que tener mucho cuidado en eso. Pedirle a Dios discernimiento, pedirle a Dios que nos dé inteligencia, que se puedan entender las escrituras, que se pueda predicar lo que es el Evangelio de Jesucristo. Pero el diablo viene a dañar al cristiano, al que busca de Dios directamente, porque el cristiano no es el que dice que es cristiano porque va a una iglesia, no, el cristiano es el que le obedece lo que Jesucristo manda. Si una persona no está haciendo lo que Jesucristo manda, lo que Jesucristo enseñó, no tiene por qué llamarse cristiano. Si una persona se desvió con otras cosas, que hoy en día la gente pidiéndole la sangre de Jesucristo y uno les dice y se ponen bravos. Conmigo se ha puesto mucha gente brava porque le digo que la sangre de Jesucristo dice la Biblia que tiene poder. Tiene poder Jesucristo como tal. Jesucristo fue el que resucitó, no la sangre cuando Él se humanó. Yo no escuchaba antes la sangre de Pablo, la sangre de Pedro, se tendría poder porque también ellos fueron discípulos de Jesucristo. De cualquier ser humano que vive en santidad y la sangre va a tener poder. Una hermana me decía que la sangre hablaba, que la sangre hablaba. ¿Y en qué parte dice la Biblia que la sangre puede hablar? Fue derramada, Jesucristo derramó la sangre por todos para limpiarnos del pecado. Hay que entender eso. Y mucha gente la utiliza como amuleto. Y yo era uno que utilizaba la sangre como amuleto. Hay sangre de Jesucristo, líbrame. Y gente coloca, cuando Israel colocó en los cristales de la puerta para que no mueran los primogénitos, colocan que esa parte mojando con sangre, que la que tiene poder es la sangre. Eso fue para una señal, no porque la sangre tuviera poder. Era una señal para que la gente, y era de corderos, no era de ser humano. Entonces a la sangre de Jesucristo la han cogido como un amuleto, como una oración, de que a la sangre de Jesucristo tiene un poder. No es bíblico, porque en la Biblia no aparece en ninguna parte de que la sangre tenga poder. Tiene poder Jesucristo como tal, porque el que resucita es el Espíritu de Jesucristo. Jesucristo como Espíritu, transformado en un Espíritu celestial. Un Espíritu que estaba allá en el cielo. Porque Él tomó cuerpo en la tierra, se humanó, pero muere en la carne. No muere ese Espíritu es el que sale.
Entonces no se tiene por qué pedirse a un ser humano o a una carne o a una sangre. Entonces la de Pablo también fuera sangre, y se le podía pedir la sangre de Pablo porque también son cosas igual que Jesucristo. Entonces hay muchas cosas que se salen de la Escritura. Hay muchas que se están leyendo muchas enseñanzas y muchos que se ponen bravos, se ponen rojos cuando dicen que no es eso. Lo que hablamos de los diezmos la otra vez, muchos han llegado a pelear conmigo y decirme, no, usted está en contra del Evangelio, porque no es que esté en contra del Evangelio, de la economía de la iglesia, porque Jesucristo manda a dar al dador alegre, que se dé como propuso en su corazón, pero no una ley que fuera que mató a Jesucristo. ¿Por qué matan a Jesucristo? Por esa ley. Por la ley de Moisés, porque si nosotros analizamos, habían sumos sacerdotes, escribas, fariseos, todos se regían por la ley de Moisés, pero nunca la obedecían, nunca la cumplieron. Y Jesucristo cambia esa ley y hace un nuevo pacto. Y el cristianismo todavía no ha entendido eso. El cristianismo no ha entendido que está en el nuevo pacto, no en la ley de Moisés. La ley mosaica se quedó demolida, no la ley de Dios en los mandamientos. Pero esa ley de tantas cosas que hacía el pueblo, que hablaban del día sábado, todo eso quedó demolido, porque Jesucristo cambió esa ley, hizo un nuevo pacto. No sé por qué un cristiano dice que es cristiano y adora el viejo pacto, el antiguo pacto, que es el que mata a Jesucristo. Tal igual que un católico que adoran la cruz y adoran el arma con la que matan a Jesucristo. Porque están adorando porque abrazó una cruz, entonces la cruz es bendita y la cruz... No, no es eso. O sea, muchas cosas que son erróneas que se salen de la Escritura. Entonces, hoy en día también hay muchos cristianos que también el diablo los ha cegado con eso. Eso es lo que hace Satanás, de cegar a la gente, de tener a la gente pidiéndole a una sangre. Yo era uno que yo huí antes de salir de la casa, sangre de Jesucristo, cúbreme con tu poder. Pero es que bíblicamente, ¿quién dice que la sangre tiene poder? Pero que tú derramó su sangre para limpiarnos del pecado. Él murió, derramar la sangre es morir por nosotros. No que esa sangre nosotros la vamos a coger el cuerpo de Jesucristo, el cuerpo humano, para decir que nos vamos a salvar con él. No, nos salvamos con las enseñanzas, con lo que él enseñó, con lo que podemos hacer. Porque Jesucristo es Jesucristo y nosotros somos nosotros. Todos vamos a transformar un cuerpo diferente, todos tienen un espíritu de Jesucristo que es el Espíritu Santo. Pero hasta que el ser humano no entienda eso, la gente no se va a despertar. Por eso el satanismo hoy en día se está levantando. Como digo, en el FEMI están subiendo, ahora día tenía 635 amigos y en 2 días subía a 2.400 y punto. Pues yo le doy caja a todos y los que miro que son como así, pues no, pero sí mucha gente me mandó notificaciones, pues yo me sé que por lo de los videos, pero también hay muchos satanistas metidos ahí y muchas cosas para hacer guerra, para que no se predique, para que no se hable de estas cosas, porque a la gente no les gusta que se le hable de estas cosas, porque tiene la gente engañada y hay mucha gente enseguecida con eso. No, yo llevo el 10%, yo llevo el 10% para que Dios me dé el 100%, Dios lotería. Mire, como Dios me da, mire, no, Dios no es eso. Dios hay que darle gracias por la salud, Dios hay que darle gracias por la vida, por el aire, por todo lo que Dios nos dio, hay que darle agradecimientos a Dios. Dios no es para que Dios se venda por nosotros porque le damos el 10% de lo que tenemos, para que Él nos vuelva el 100%, no es eso. Así no nos dio de nada, así es en la enfermedad, así es donde estemos, clamémosle a Dios, coloquemos la mano sobre ese enfermo. Dios ha hecho unas cosas grandes con nosotros, Dios porque le hemos creído. Dios ha hecho unas cosas grandes de sanidades que ha hecho en nuestras vidas. En mi familia ha hecho unas sanidades tremendas. En mi familia Dios ha hecho unas sanidades tremendas porque hemos creído en su palabra. Se ha creído en su palabra, se ha creído en sus promesas de Dios. No porque nosotros pensamos que es así y porque nos han enseñado algunas cosas que no son bíblicas. Debemos cogernos las cosas bíblicas, las cosas que sean realidad, que sean verdad. No de todo cuanta mentira, de todo cuanta cosa nos enredan, pues según el entendimiento de cada uno. Entonces muchos creemos y nos enamoramos de la enseñanza de un pastor de cualquier denominación. Que enamorarnos de un Dios viviente, un Jesucristo que se humana, un Jesucristo que sufrió por todos nosotros, que derramó su sangre. Acepte a Jesucristo como resucitado, como un Jesucristo vivo, un Jesucristo que puede ser espíritu, que puede clamar y puede pedirle por intermedio de él a Dios. Pero no a una sangre que fue derramada humana, a una sangre humana, porque Jesucristo cuando derrama la sangre es porque es humano. Es que la gente tiene que es humano, no era espíritu, no había resucitado todavía. Porque Él entrega el espíritu cuando va al sacrificio. Dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, porque Él va a morir la carne, Jesucristo como hijo, como espíritu no muere. Y entonces lo que la gente no debemos analizar. Y mucha gente dice, no, todo eso es la Escritura, todo eso es la Biblia. Y mucha gente me ha porfiado. Y mucha gente se entrita con uno y le coge hasta hoy uno, porque uno dice que toda la palabra son cosas escritas, pero entre la Biblia está la palabra de Dios, que son las enseñanzas de Jesucristo. Jesucristo cuando contiende con los judíos, ¿qué le dicen? Que hagan que le acepten su palabra. ¿Y acaso que los judíos no están hablando de la palabra que es la ley de Moisés? Y ustedes le están citando la Escritura. Entonces, si esto, ¿por qué los judíos le están citando y Jesucristo está echando en contra de lo que están hablando ellos? Porque es que esa ley quedó atrás. Jesucristo dice, no, yo voy a cambiar todas las cosas, yo voy a hacer esto nuevo. Hay una mala interpretación ahí de muchos cristianos. Porque si hay una parte donde Jesucristo está hablando con ellos,
Y dice que el que no aceptare su palabra, y los judíos están hablando de la ley de Moisés, y es la misma Biblia. Sí, mira el gran error que hay ahí. Busque las partes, busque las enseñanzas de Jesucristo cuando Cristo está hablando y cuando Jesucristo está diciendo que acepten su verdad, que acepten su palabra. Y los judíos también están con la palabra de Dios, que es la ley mosaica, que es la ley de Moisés. Dice, ¿acaso Moisés nos dijo esto y esto y esto? Cuando habla de la mujer adúltera, ¿qué dice Jesucristo? Que le dicen, maestro, Jesucristo mandó, Moisés mandó de que si la mujer comete adulterio sea repudiada y se le dé una carta de divorcio. Jesucristo dice que eso dice sí, por su dureza de corazón es que Moisés escribió eso. Sí, mire, ¿por qué escribió Moisés? Por la dureza de corazón de quién, de los judíos. Jesucristo está tachándoles eso. ¿Cómo va a ser la misma palabra de Jesucristo? Ya la está demoliendo esa parte. ¿Cómo va la gente a aplicar hoy en día eso? La ley de diezmos, todas esas cosas es lo que se ha dicho, porque la gente no estudia, ahora la gente está cegada, es en lo que le gusta, en lo que le gusta eso, porque da 10 y quiere que Dios le dé 100. El Dios lotería, el Dios baloto. No, yo lo doy 10 y Dios me va a dar a mí. O porque usted hizo una obra, Dios mañana le regaló un mercado. No, a Dios hay que darle gracias por la vida, por la salud, porque usted está parado, está de pie hoy, porque usted está respirando el aire, porque hay unas frutas. Dios creó toda clase de árboles frutales para que el ser humano coma, para que creó animales, para que el hombre fuera hombre y se mantuviera con ellos. Eso es lo que es Dios. Por eso hay que darle gracias por la vida de uno, por el día, por el sol, por la luna, por todo. Yo me pongo a mirar la creación de Dios y a veces me siento, me pongo a mirar lo que Dios hizo por todos nosotros. Ve aquí suave, aquí estoy yo ahorita, escucho pajaritos, escucho muchas cosas de la creación de Dios. Eso es lo que Dios creó para el ser humano, no para yo darle a Dios y que Dios me devuelva a mí. Ya Dios me dio, ¿qué más que lo que Dios me ha dado? Ahora, ¿debo colaborar en una iglesia? Claro que sí, si estoy yendo a una denominación de cura, pero no que se me la metan por una ley que quedó demolida. Yo puedo colaborar, claro, yo cuando voy a una iglesia también colaboro, que sillas que necesitan esto, vamos a dar, vamos a colaborar porque el pastor necesita comer, el pastor necesita viajar, el pastor necesita tantas cosas, pero no que se nos obligue por ley y que sea un yugo que se le coloque al ser humano, porque eso fue del libro de la ley, eso fue de la ley de Moisés con la cual contiene Jesucristo y con la cual matan a Jesucristo. A Jesucristo lo matan por llegar a contradecir esa ley. ¿Por qué matan a Jesucristo? El cristiano se ha puesto a analizar por qué lo mataron. Porque los fariseos no estuvieron de acuerdo que Jesucristo cambiara el día sábado, que Jesucristo hacía unas cosas que estaban en la ley de Moisés. Y Jesucristo lo que hacía ellos lo tachaban y no les gustaba lo que Jesucristo hablaba porque ellos venían con la ley de Moisés. Es que nosotros analizamos en la misma ley de Dios, la ley de Moisés venía y Jesucristo viene a cambiarles esa ley y ellos no aceptan eso y por eso lo matan. Por eso matan a Jesucristo. Entonces que esto quede claro, ¿qué cosa es el diablo? ¿Qué cosa es lo que se está predicando? Pero el diablo sí es lo que quiero referirme en este video es la creación de Satanás. Y lo que es el diablo, que hay mucha gente que está dando mucho poder al diablo. Hay mucha gente que cree que el diablo es todo, que el diablo es que todo lo puede, y que el diablo es que dar más almas al infierno, que nadie se va a salvar. No, Dios es el que todo lo puede. Dios es el único omnipresente, Dios es el que todo lo puede. Hay que creer en un Dios verdadero. Y cuando usted habla, Dios no hace sino cuando Dios le permite. Dios les guarde y Dios les bendiga. Vamos a estar subiendo nuevamente videos para que nos edifiquemos, para que estudiemos la palabra, no para que nos volvamos en unos fanáticos y hacer lo que nos parezca. Usted puede hacer porque usted puede hacer lo que usted es libre, pero no bíblicamente. Mucha gente me dice, pero ¿por qué? Si la Biblia dice Santo y mucho, la Biblia es para tachar y para como una gente piensa, no, bueno, es como se piensa, es como se lee, como se entiende la Escritura y como la Escritura habla. Que se malinterpreta, no es que se malinterpreta, lo que pasa es que muchos la tuercen la Escritura, muchos están torciendo la Escritura para hacer su bien propio, para hacer su ganancia, y no, la palabra es muy clara, Jesucristo es muy clara, el cristianismo es muy claro, y el cristianismo es seguidor de Jesucristo. Un cristiano que no esté predicando lo de Jesucristo, ¿cómo va a ser cristiano? Yo no entiendo. Que digo un cristiano que yo soy cristiano, sí, yo voy a una iglesia cristiana y veo haciendo unas cosas que fueron de la antigua ley, de la ley mosaica, de la ley que mata a Jesucristo. ¿Por qué? Si es cristiano, ¿por qué no cambia toda esa forma? Siguen el cristianismo, siguen el nuevo pacto. Mire lo que Jesucristo enseñó. A veces hasta los mandamientos, todas las cosas dicen que eso no existe, que eso se acabó, o se echan hasta en contra del mismo cristianismo. Entonces, ¿cómo va a ser cristiano una persona de esta? Y un montón de enseñanzas que se salen de la Escritura. Dios les bendiga. Muchas bendiciones para todos y que nos edifiquemos con esto. Y ora por los enfermos, coloca la mano sobre los enfermos, porque es una promesa. Una persona enferma, oren por ellos, clamen por ellos, pidamos a Dios por esta pandemia que nos limpie. Dios nos ha guardado, mire cómo nos ha guardado, Dios nos ha mantenido. Hemos dependido de Dios en esta pandemia. Dios les bendiga.